Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes a todos los usuarios presentes, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Mi nombre es Rafael Segura Gómez y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy fascinante de la física de la materia blanda, el cual es la ley extendida de los estados correspondientes. Específicamente, mi exposición se va a basar en el trabajo del doctor Ramón Castañeda Priego, el cual impartió un seminario teórico en el que su objetivo y su tema principal nos planteaba la pregunta de si podemos establecer una nueva métrica termodinámica en la física de la materia condensada. Es por esto que a mí se me hizo muy interesante y me puse en contacto con él vía correo electrónico. Intercambiamos par de mensajes y él me pasó un review en el cual trabajó y en el cual se fundamentó el seminario teórico del cual ahorita voy a hacer la presentación. Entonces, como les comentaba, intercambiamos varios mensajes y él me proporcionó este review, el cual me fue de mucha ayuda y en el cual estoy basando mi presentación de la mano del doctor Ramón Castañeda Priego. Entonces, pues bueno, una vez dado la introducción, podemos pasar a nuestra presentación, la cual pues ya les vamos a hablar sobre la ley extendida de los estados correspondientes, una investigación de la mano del doctor Ramón Castañeda Priego, el cual se mencionó en un seminario teórico. Entonces, pues bueno, este es un concepto clave en la física de la materia blanda, o sea, aunque suena muy técnico, que realmente sí lo es, lo fascinante de esta ley es que nos va a permitir entender cómo es que sistemas que parecen totalmente distintos como coloides, pinturas o proteínas, pues se comportan en realidad de maneras muy similares. O sea, hoy vamos a revisar sus orígenes, cómo funcionan, los retos que enfrenta al aplicarse a sistemas biológicos reales. Entonces, pues bueno, este, ¿por qué? Primero vamos a empezar, ¿por qué nos importa estudiar el comportamiento de fases en sistemas coloidales? O sea, bueno, primero, porque los coloides están en todos lados, básicamente, o sea, la leche, las pinturas o el cemento, incluso en el barro, ¿ok? Entonces, pero lo más importante de todo esto es que las proteínas se comportan de forma muy similar a ellos. O sea, las proteínas pueden experimentar condensación, agrupándose en forma de cristales o mediante separación de fases, o sea, líquido-líquido. En medicina esto pues es crucial básicamente, o sea, la agregación incorrecta de proteínas está detrás de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, las cataratas, o sea, por esto la gran pregunta es, ¿podemos usar lo que sabemos de coloides simples para predecir el comportamiento de proteínas complejas? Pues bueno, básicamente nuestra ley lo que busca es responder justamente esto. Primero debemos recordar, pues, qué es un diagrama de fases, ¿no? Entonces, básicamente es un mapa que nos dice el estado de un sistema bajo ciertas condiciones. O sea, en el eje horizontal tenemos lo que viene siendo la concentración o fracción del volumen de las partículas y en el eje vertical representa el segundo coeficiente virial reducido, el cual es beta 2, que este nos mide la fuerza de las interacciones. O sea, es decir, si es muy negativo, pues hay mucha atracción. Y si está muy cerca de cero, casi no hay interacción. Entonces, dependiendo de dónde se ubiquen estas variables, el sistema se volverá gas, líquido o sólido. Originalmente, se pensaba que la forma de este mapa cambiaba por completo según el tipo de potencial de atracción, pero pues nuestra ley nos va a demostrar completamente lo contrario. Entonces, pues para entender, pues necesitamos regresarnos un poco pues a la historia, o sea, esto no es nuevo, o sea, la idea tiene más de un siglo, hace más de 100 años, a finales del siglo XIX, Van der Waals, que es un físico holandés, propuso el principio de los estados correspondientes, señalando que diferentes fluidos se comportan igual si se escalan por sus propiedades críticas. Posteriormente pasan décadas para llevar esto a los coloides, o sea, en los 70s y en los 80s un físico del Río y sus contribuyentes demostraron que si dos sistemas tienen el mismo patrón de frecuencias de colisión, su termodinámica es la misma sin importar su potencial microscópico. O sea, esto es una aportación muy importante porque luego a inicios de los 90, Song y Mason desarrollan lo que viene siendo el principio fuerte.
O sea, es un método para calcular la presión usando parámetros muy simples. O sea, todo esto se demostró que solo unos pocos parámetros macroscópicos importan. O sea, dejando el camino listo para que en el año 2000 Noro y Frenkel nos dieran la versión más moderna, que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, la cual pues nos habla de la ley de Noro-Frenkel, que es básicamente el gran salto que dan estos científicos, porque ellos demuestran que cualquier sistema con atracciones de corto rango se puede describir con solamente tres parámetros, y únicamente tres parámetros, el cual el primero, que es el diámetro efectivo representado por sigma f, que es el tamaño de la partícula. El segundo parámetro es la profundidad del pozo de potencial, representado con la letra epsilon, el cual nos dice que es la fuerza de atracción. Y el tercer parámetro, y probablemente el más importante de todos, que es el segundo coeficiente virial reducido, beta 2, que es básicamente la firma de la interacción. Entonces, aquí tenemos una clave y nuestra regla de oro es si dos sistemas distintos tienen los mismos valores en estos tres parámetros que les acabo de mencionar, sus diagramas de fase y estructuras van a ser completamente idénticos. O sea, como un dato clave, se descubrió que en el punto crítico, beta 2 siempre vale aproximadamente menos 1.5. Es una constante universal para sistemas de corto rango y es muy importante mencionar que es en sistemas de corto rango. Después vamos a ver sus limitaciones, vamos a ver que en rangos medianos o largos no funciona así, pero específicamente en sistemas de corto rango es una constante universal. Entonces, pues bueno, ahora sí podemos pasar al mapeamiento de potenciales. O sea, en la literatura existen muchísimos potenciales. Entonces, ¿cómo los vamos a comparar? Pues bueno, vamos a utilizar lo que viene siendo el mapeo de potenciales, es decir, que hablen un mismo idioma. Entonces, pues bueno, elegimos un potencial de referencia simple, que normalmente es el square, que son esferas duras con una atracción constante hasta un rango determinado. Entonces, si tenemos potenciales más complejos, como viene siendo el Yukawa, que este potencial nos dice que es la atracción que decae exponencialmente, o por ejemplo el potencial de Asakura Osawa, que estas son atracciones por depletación en mezclas coloide-polímero. Entonces lo que hacemos es encontrar un rango efectivo para el Squarewell que iguale el beta 2 del potencial original. Entonces, al hacer que hablen el mismo idioma, podemos comparar simulaciones teóricas con datos experimentales reales directamente. Entonces, pues bueno, ahora pasamos a si realmente funciona. O sea, la pregunta es, ¿realmente funciona? Y pues la respuesta es que sí, de manera pues muy espectacular, aunque esto suene. O sea, al graficar simulaciones de sistemas Yukawa, Lennard Jones y Asakura Osawa, usando beta 2 contra la fracción de volumen, básicamente todas las curvas de coexistencia colapsan en una sola línea universal. O sea, es decir que para nuestra ley no solamente nos va a predecir el diagrama de fases, sino que también se descubre que si beta 2 y la concentración son iguales, las propiedades estáticas, como la energía promedio de la partícula, el factor de compresibilidad, el factor de estructura, que es lo que vemos, por ejemplo, en la difracción, la difracción de los rayos X, incluso el clustering, que el clustering es básicamente cómo se agrupan localmente las partículas. Pues bueno, todas estas variables colapsan y se vuelven universales. Entonces, pues bueno, hasta aquí hemos hablado de sistemas en equilibrio térmico, donde básicamente todo alcanza un estado aceptable y no cambia. Pero pues la naturaleza no siempre espera que los sistemas lleguen al equilibrio. A veces las partículas quedan pues atrapadas, entre comillas, en un sistema pues estable, algo que técnicamente pues debería de cambiar, pero no lo hace. O sea, no lo hace porque pues es energéticamente demasiado costoso. El ejemplo más dramático es la formación de geles coloidales, por ejemplo. O sea, un gel es algo sólido, pero líquido a la vez. O sea, tiene la estructura de un líquido desordenado. Es decir, que pues sus partículas están pues esparcidas sin orden, pero se comporta como un sólido porque tiene una cierta rigidez. O sea, puedes verter un gel en un vaso y se queda donde lo pones, pero microscópicamente, si lo vemos al microscopio, las partículas
no están en una posición fija. O sea, entonces, ¿cómo es que se forma un gel? O sea, aquí radica esta pregunta y es, pues, por ejemplo, cuando las partículas con atracciones de corto rango se agrupan, empiezan a formar redes, que son pues conexiones entre las mismas partículas. En cierto punto, pues estas redes se vuelven lo suficientemente conectadas que abarcan todo el sistema. Es a lo que le llamamos percolación por rigidez, que es cuando el número promedio de enlaces por partícula alcanza un valor crítico aproximadamente de 2.4. El sistema se congela pues en un estado de gel, ¿no? Entonces aquí viene lo interesante. Los investigadores encontraron que esta transición también sigue nuestra ley, es decir, si graficas beta 2 versus la fracción de volumen, la línea de transición a gel es la misma para diferentes sistemas, siempre y cuando tengan el mismo beta 2. Esto no significa que pues nuestra ley no solamente predice el comportamiento en equilibrio, sino que también va a predecir cuándo y dónde las partículas van a formar estructuras sólidas en un estado de no equilibrio. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahora llegamos a lo que viene siendo pues nuestra pregunta final y más fascinante, y es que esto funciona con proteínas reales. Y pues bueno, las proteínas no son esferas, o sea, tienen formas muy complicadas, con protuberancias, grietas, parches de carga positiva y negativa. Es decir, sus interacciones son altamente anistrópicas, lo que significa que dependen de la orientación completamente. O sea, una proteína interactúa diferente dependiendo de qué lado está mirando hacia otra proteína. Si nosotros tuviéramos que apostar, diríamos, no, pues definitivamente pues la ley no funciona con proteínas, son demasiado complejas. Pero lo sorprendente es que sí funciona. O sea, el caso de estudio más famoso es la lisozima. O sea, es una proteína que se encuentra en la clara del huevo bajo ciertas condiciones, típicamente a alta concentración de sal que apantalla las repulsiones electrostáticas. Pues bueno, estas moléculas de lisozima comienzan a atraerse entre sí. Lo que los investigadores hicieron fue estudiar algo que se le llama LLPS o Liquid-Liquid Phase Separation, que es una separación entre dos fases líquidas. O sea, una muy concentrada en proteína y la otra muy diluida. Es como si el agua se separara en dos líquidos diferentes, pero en este caso uno es principalmente proteína y el otro es principalmente agua. Esto ocurre a temperaturas muy específicas definidas por la concentración de sales y pues otros aditivos. Pues los investigadores midieron básicamente cómo es que los diagramas de fases binodiales de la lisosoma bajo diferentes condiciones variaron su temperatura, la concentración de sales, agregaron aditivos y pues simultáneamente calcularon el beta 2 para cada una de estas condiciones usando pues técnicas de dispersión de luz. Y luego hicieron lo que habían hecho con los coloides, o sea, graficaron todo en el plano beta 2 versus la fracción de volumen, y pues nuevamente el colapso fue universal. O sea, todas las diferentes condiciones experimentales, todos los diferentes diagramas de fase colapsaban en una única región cuando se usaba beta 2 como si fuera un parámetro. Entonces, la lisozima estaba obedeciendo a nuestra ley a pesar de su complejidad estructural. O sea, esto es muy importante. O sea, incluso propiedades más sutiles, como por ejemplo la dinámica, que es pues qué tan rápido se difunden las proteínas, cómo fluctúan las concentraciones locales, también siguen la ley, la ELSS. O sea, esto fue validado posteriormente con otras proteínas, como por ejemplo, recuerdo que en el artículo mencionaba la cristalina, que era la proteína del ojo. Entonces nos daban resultados similares. O sea, la implicación es muy profunda. O sea, la complejidad microscópica pues no importa. O sea, mientras haya atracciones de corto rango, la ley universal funciona. Entonces esto es a lo que nos lleva pues básicamente a nuestro resumen, limitaciones y perspectivas futuras. ¿Ok? Entonces pues cerrando, pues ¿qué hemos aprendido? Pues básicamente la ley extendida de los estados correspondientes es un marco unificador extraordinariamente poderoso, y dice que sistemas complejos desde suspensiones coloidales hasta soluciones de proteínas pues comparten comportamientos universales cuando se parametrizan correctamente. Es decir, tres números que, como lo habíamos visto, el diámetro efectivo, la profundidad de la atracción y el segundo coeficiente virial, son suficientes para predecir el diagrama de fases, la estructura, la dinámica
incluso también la formación de geles y la separación de fases. Pero pues como toda ley científica tiene sus limitaciones. Es importante pues ser honestos ante esto, ¿no? O sea, primero, pues nuestra ley funciona mejor para atracciones de muy corto rango. Cuando el rango se hace intermedio o incluso ya más largo, pues la universalidad comienza a degradarse. También, segundo, cuando hay interacciones competitivas, o sea, es decir, cuando hay atracción como repulsión a diferentes rangos, la situación se complica. O sea, la ley todavía puede aplicarse en algunos casos, pero no con la precisión de sistemas puramente atractivos. Y pues tercero, las proteínas reales pueden aplicarse en algunos casos, pero... Ok. Y pues tercero, las proteínas reales tienen lo que le llaman anisotropía estructural significativa. Es decir que pues nuestra ley funciona sorprendentemente bien, pero probablemente estamos viendo solo la parte de la historia que funciona bien. Es decir que hay proteínas con geometrías y patrones de interacción más extremos que aún no han sido testeados básicamente. Entonces pues bueno, en conclusión, nuestra ley es un regalo de la naturaleza. O sea, es una ley que nos dice que a pesar de toda la complejidad microscópica, hay una elegancia ahí. O sea, hay algo que se rige, que se respeta. O sea, esa elegancia no es solamente intelectualmente pues satisfactoria, o sea, es prácticamente útil. O sea, nos permite predecir el comportamiento de sistemas complejos sin la necesidad de resolver todas las moléculas en detalle. O sea, nos permite para las proteínas, por ejemplo, en particular, significa que podemos aplicar el conocimiento que hemos estado acumulando sobre los coloides simples para entender y pues controlar fenómenos biológicamente importantes como la cristalización y la separación de fases. O sea, esto tiene implicaciones para tratamientos de enfermedades, como lo he mencionado, el Alzheimer, para producción farmacéutica, para la medicina. Entonces, pues, aunque no es una solución completa a toda la complejidad de la biología, es una herramienta extraordinariamente valiosa y pues francamente eso es lo que hacemos en la ciencia, o sea, encontrar esos principios universales que pues simplifican lo complejo. O sea, esto que pues básicamente unifican lo que está aparentemente diverso. Entonces pues espero que haya sido de su agrado y pues gracias.